Yo, gracias a Dios, he podido estudiar un poquitito de muchas cosas. Primero cuando entré a kinesiología, después me puse a estudiar terapia manual, en el magíster, los diplomados, esas cosas. Osteopatía, quiropraxia, nutrición, medicina, después en la escuela de medicina, y otras cosas. De todas las temas que yo he estudiado, de todo lo que he podido aprender a través del tiempo, sin ninguna duda, para mí lo más fascinante es la medicina germánica. Sin duda la medicina germánica es lo más fascinante. Me gusta la nutrición, me gustan las plantas medicinales, me gusta mucho la medicina manual, me gustan también las cosas de kinesiología, de quiropraxia, la medicina alópata también, pero no hay nada que me suene más lógico que la medicina germánica. Para mí, no hay ningún hombre que merezca más crédito que el doctor Rick Hammer, que logró descifrar el funcionamiento del cuerpo humano. El doctor Hammer, después de médico alemán, sumamente controversial, lo ha pasado pésimo, igual como lo pasó Galileo, igual como lo pasaron todas las personas que quebraron la historia de alguna rama de la ciencia. Y después de tener una diferente visión del funcionamiento del cuerpo humano, llega a la conclusión de que nos puede guiar a una comprensión de las enfermedades libre de miedo y de pánico, donde las enfermedades en general son fáciles de tratar, son fáciles de solucionar. Detectar los programas biológicos especiales de la naturaleza fue en realidad una revelación, porque dice Hammer que fue así, en un segundo, y después empezó a ahondar. Solo la vida misma puede escribir con tal dramatismo, sin la muerte de mi hijo, que está acá, y mi propio y subsiguiente caso de cáncer, probablemente la verdadera naturaleza de las enfermedades no habría sido descubierta en varias décadas o quizás realmente nunca. Porque la medicina convencional se está alejando del secreto, dice el doctor Hammer, y es verdad. ¿Por qué? Recién ustedes algunos estaban afuera, yo entré con un chiquillo bien joven, ¿lo vieron? Él es estudiante allá de la Facultad de Medicina. Veníamos conversando, porque toda la gente que está relativamente cercana a mí se empiezan a interesar por estos temas, por las cosas que hablo. Y en medicina, tú no puedes saber por qué el paciente tiene dolor lumbar derecho o izquierdo. Tú no puedes saber, de hecho ni siquiera interesa en medicina eso, no puedes saber por qué el paciente o la paciente tiene un tumor en la mama derecha o izquierda. No puedes saber por qué el tumor es un adenocarcinoma o es un mesotelioma. No puedes saber por qué el paciente se resfrió hoy día y no hace 15 días atrás, si bien ha habido misma temperatura todo el invierno. No puedes saber esas cosas. Con medicina germánica sí. Y en la medida que se siga desarrollando más en la profundidad de del paradigma que estableció el doctor Hammer, sin duda no va a quedar ninguna pregunta sin respuesta en medicina. Yo, dentro de todos los seminarios y cosas a las que he asistido, ninguna ha sido más fascinante que los de medicina germánica. Ninguno. Y aún así, después de ver la medicina en un espectro convencional y después natural y después llegar a la medicina germánica, a pesar de verlo y sentir que es algo tan grande, de todas maneras el doctor Hammer dice que lo que él nos entrega por medio de los conocimientos de la nueva medicina germánica es equivalente a que todo el conocimiento que existe está dentro de una pieza como esta y que él pudo mirar por un segundo por la cerradura y nada más. Y eso es la medicina germánica. Y aún así, no hay nada que entregue más información en ninguna ciencia biológica. Nada. Ninguna teoría, ninguna paradigma, ninguna otra visión genera más comprensión de los sistemas biológicos. Nada, porque por ejemplo mientras Maturana dice que en biología todo puede ser y no ser, con medicina germánica tú puedes predecir todo, entonces sabes todo lo que va a pasar. Y punto. Que es algo que nadie había podido hacer en biología. Antes la biología era impredecible, ahora no. La nueva medicina germánica básicamente consta de 5 leyes biológicas. Al principio eran 4, después Hammer descifró la 5ª ley, o la descubrió.
Tenemos 5 leyes biológicas. Y Hammer dice que a él le parece muy complejo, y bueno, uno se acostumbra, pero no deja de llamar la atención, de que todos los médicos y científicos en general prefieren, solamente por incapacidad de razonamiento a veces, una medicina que se basa en 1000 hipótesis y 1000 teorías, en vez de basarse en una medicina que se fundamenta en 5 leyes y punto. La diferencia, ¿ustedes saben lo que es una hipótesis, chiquillos? Algunos sí, otros no. ¿Qué es una hipótesis, chiquillos? ¿Qué es una hipótesis? Una idea, un planteamiento de la proposición. Es claro, es una idea, una proposición, ¿cierto? Que puede estar en lo correcto o puede estar incorrecta. ¿Ya? Yo puedo hipotetizar que el resfrío se produce por la infección de un bicho, por ejemplo, un microorganismo, una bacteria. ¿Cierto? Eso es una hipótesis. ¿Qué es una teoría? ¿Cuál es la diferencia de una hipótesis con una teoría? Una teoría es un conjunto de conocimiento con un alto nivel de demostración que se acerca mucho a la realidad. Eso es una teoría. La probabilidad de estar en lo correcto es muy, muy alta. En cambio, una hipótesis es cualquier idea. Yo puedo hipotetizar que no va a llegar nadie más a clase hoy día hasta ahora y los demás están viendo la clase por el computador. Hipótesis. Yo me puedo equivocar porque puede que no haya nadie mirando la clase en el computador en la casa. Hipótesis. En cambio, la teoría, yo puedo decir, después de 4 años de hacer esta asignatura, yo sé que tal número de estudiantes ve la clase y tal número no la ve y que las notas van a ser más o menos tantas, porque yo tengo mucha información en la que me puedo basar para sacar conclusiones más lógicas y acercarme mucho más a la verdad. Por lo tanto, en ciencia hay una cosa que se llama el valor de verdad. ¿Qué tan verdadera o falsa es una afirmación? ¿Ya? ¿Cómo puedo saber? En cuanto más valor de verdad de una afirmación, es mucho más útil. Si de eso se trata el método científico, el único objetivo que tiene es encontrar la verdad. Porque con la verdad uno puede hacer 1000 cosas. Mientras uno no sabe la verdad, anda jugando ahí al azar. Por lo tanto, ¿y por qué voy a todo esto? ¿Qué es una ley? La ley es el conocimiento máximo inquebrantable. Se cumple en el 100% de los casos. Por lo tanto, cuando algo se cumple en el 100% de los casos, yo puedo estar seguro de que sé la verdad. Por lo tanto, ahora ustedes saben cuál es la diferencia entre una hipótesis, una teoría y una ley. Vamos a hablar acerca de la capacidad de predicción y el valor de verdad. Si yo suelto este control remoto, ¿qué va a pasar? Cae. ¿Qué pasa si lo suelto 1.000.000 de veces? Va a caer 1.000.000 de veces. ¿Por qué puedo predecirlo? Porque tengo el conocimiento. Por lo tanto, la única forma, ustedes se van a dar cuenta, de estar seguros de que ustedes conocen el funcionamiento de un sistema es la capacidad de predicción del mismo. Eso no lo van a encontrar en ningún libro de biología, porque en biología nada es predecible hasta la medicina germánica. Entonces los biólogos se sacan el pillo diciendo que en la biología todo puede ser. Pero la única forma de saber que realmente entiendes es la capacidad de predicción. Para los matemáticos, los físicos y los químicos, eso es obvio. Para los biólogos no. Entonces, ¿qué pasa cuando se dice que en biología todo puede ser y no ser? ¿Qué capacidad de predicción es esa? ¿Puede acaso la biología estar exenta de las leyes físicas y químicas y del razonamiento de las otras ramas de la ciencia? No, imposible. Si no hay predicción, no entiendo cómo funciona el sistema y punto. Punto. ¿Ya? Punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, chicos, si yo suelto este control remoto y no cae? No se está cumpliendo la predicción. Y eso quiere decir que nos está faltando información para poder entender el sistema. Frente a ese fenómeno del no cumplimiento de la predicción, tenemos dos posibilidades de comportamiento del sujeto, que sería el que está observando el fenómeno. Uno, me pregunto por qué no se cumplió mi predicción y me afano a descubrir qué es lo que está pasando, y eso es la definición de un científico.
Y la segunda es que como solo pasó una vez, simplemente no la tomo en cuenta y sigo con mis conocimientos anteriores que me permitían entender el sistema. Me aferro a ellos y no considero la información nueva, que es lo que pasa en medicina. ¿Ya? Lo que pasa en medicina. Por lo tanto, cuando se rompe la capacidad de predicción, yo digo que el sistema todavía no lo entiendo. No hay nada, chiquillos, en biología o en medicina que me permita predecir mejor lo que le va a pasar a un paciente que la medicina germánica. Nada. Y eso a mí me dice, según mi sentido común, mi razonamiento científico realmente, por lo que yo aprendí en la vida, que es lo que está más cerca de la verdad. Porque es lo único que me ha permitido tener predicción con mis pacientes. Lo único. Yo le digo a mi paciente, usted en 21 días más va a tener una inflamación en esta parte del cuerpo, le va a durar 48 horas, va a sentir esto, esto y esto, después se le va a pasar y va a sentir esto. El paciente llega 3 semanas después y me dice, sí, me dolió, me pasó esto, de la misma hora que me dijo usted. Eso solamente se puede hacer con medicina germánica. Y tú puedes decirle a un paciente, cuando pase tal cosa, tú lo estás tratando. Y tú le dices, cuando lleguemos a tal punto, se va a producir un edema cerebral, va a correr riesgo la vida, así que lo voy a mandar a la clínica o al hospital para que lo vea el neurólogo, le meta manitol, algunas cosas, él no se muera por estar en tratamiento. O yo le digo, cuando pase tal cosa, te va a salir un tumor en la mama izquierda. De tal tipo, en el conducto galactóforo, por ejemplo. Y esa capacidad de predicción, o yo le puedo decir, una vez que pase tal cosa en su familia, va a desarrollar una infección de tal característica en el pulmón derecho, por ejemplo. Y va a ser una infección bacteriana, con tal bacteria. Lo cual es descabellado para la medicina, descabellado al máximo. Por lo tanto, es muy difícil introducirle la medicina germánica a alguien que lleva toda la vida hablando un lenguaje. A un médico, a una enfermera, sobre todo, y a un dentista, sobre todo a esos tres. ¿Ya? Que es normal, pues, chiquillos. Si tengo un sistema que me ha funcionado toda la vida y me presentan otro opuesto al mío, o que lo anula incluso a veces, es difícil tomarlo en cuenta. Súper difícil, súper difícil. Las 5 leyes biológicas, por lo tanto, lo que nos dicen son 5 variables que se cumplen siempre y son inquebrantables, lo cual antes no existía en biología ni en medicina. Y estas 5 leyes biológicas explican todas las enfermedades, excepto, vamos a tener enfermedades por traumatismo, por envenenamiento y por conflicto biológico, nos dice el doctor Hammer. Es evidente que una enfermedad traumática no tiene relación con un conflicto biológico, si bien después puede generar otro problema. Y una enfermedad por envenenamiento también tiene un origen distinto. Y una cuarta que vamos a poner por déficit. También hay enfermedades que son por déficit, chiquillos. Como beriberi, escorbuto, etcétera. ¿Estas son las excepciones? No son excepciones. Se van a dar cuenta que son los 4 orígenes que puede tener una enfermedad. Se van a dar cuenta que la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta vienen por conflictos biológicos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a entender nosotros la medicina germánica hoy día, de manera sucinta, porque para eso después la vamos a estudiar meses, y el resto de la vida seguramente. La primera ley biológica nos habla de 3 criterios y del concepto de lateralidad, que lo vamos a ver. La segunda ley biológica nos explica que todas las enfermedades que nacen de un conflicto biológico, que el tercer tipo que les dibujé en la pizarra, siempre tienen 2 fases, siempre. Y eso es sumamente fascinante porque uno las vio toda la vida, pero no las pudo observar hasta que se lo dijeron. Entonces tú ves a todos los pacientes que has tenido toda la vida, siempre han tenido 2 fases, pero nunca te diste cuenta hasta que te lo dijo Hammer. Tercera ley biológica, la localización de los focos de Hammer en el sistema nervioso central y la conexión que tiene cada tejido a partir de su derivación embriológica va a determinar la localización de las enfermedades. La cuarta ley, el comportamiento de los microbios, yo diría que para la medicina oficial es sin duda el punto más
difícil de creer. ¿Ya? Más difícil de creer. Pero como se cumple en el 100% de los casos, es entretenido conversar de ello. Y la quinta ley biológica, toda enfermedad responde a un programa especial, con sentido biológico.